bien. No se vayan, escuchen bien. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro que el Señor ha resucitado. Ahora dice, y a Pedro, porque yo amo tanto a Pedro. Y Dios te ama tanto. Y Dios hizo un paréntesis y le dijo, espérate, dile a Pedro que yo he resucitado, porque yo sé que lo último que tiene Pedro en su corazón es que yo lo traicioné. Y yo no quiero que él se sienta así. Dios no quiere que tú te sientas que le traicionaste, porque cuando el gallo cantó, la Biblia dice, y Jesús miró a Pedro. Hoy comenzamos el capítulo número 5 del libro de los Hechos. Les voy a decir algo, ya yo he estudiado todo el libro de los Hechos, preparándome, pero es una forma, es nutrirnos y nutrirnos, porque hay tantas cosas tan poderosas, tan hermosas en este libro que nos va a edificar de una forma grandiosa. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo quién tú eres en nuestras vidas, reconociendo que tú eres el Redentor, que tú eres el Salvador, que tú eres el Jehová que provee, que tú eres el que sana, que tú eres quien edifica, aún nos reprende, nos consuela, oh Dios. Te damos las gracias por cada una de las familias representadas. Te damos las gracias, Señor, por lo que por una forma u otra no han podido llegar, oh Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo les visites. Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, te invitamos a que seas el invitado de honor siempre, siempre en nuestras vidas. Guíanos a través del estudio de la palabra que tú inspiraste, oh Dios. Cada versículo, cada letra, cada coma, cada punto, que traiga un mensaje, que traiga una exhortación, que nos edifique, que nos enseñes. Pero ayúdanos, oh Espíritu Santo, a ser obediente a tu voz. Porque lo que el Espíritu diga, eso se hará. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Tenemos dos propósitos para el estudio de esta mañana. Número uno, que la iglesia conozca por qué el Espíritu Santo mató a Ananías y Zafira. Poderoso esto. Y segundo, que el Espíritu Santo no mata, ¿por qué el Espíritu Santo no mata hoy? Con la severidad que lo hizo en aquellos tiempos cuando extraemos el precio de la ofrenda y de los diezmos. Entonces el título de este mensaje es La Nota Discordante. Diga conmigo, la nota discordante. La nota discordante. Ok, ¿qué cosa es la nota discordante? Bien, cuando usted está estudiando música o cuando usted está haciendo música, hay algo que se llama la armonía, donde cada acorde se completa uno al otro y se hace una música excelente, una música perfecta, algo que usted puede adorar a Dios a través de la música, algo bien hermoso. Yo siempre he dicho que la música es sagrada porque de ella viene la adoración. De tal manera que cuando hablamos de la nota discordante, es aquella nota que entra forzada, pero que arruina todo elemento musical o que arruina todo lo que es la armonía. Y yo no sé, cuando éramos niños, es un clásico. Yo le preguntaba ayer, no sé si fue a mi hija o a Carlitos, que si la gente conocerá aquí lo que es Cinderella, ¿cómo se dice? La Cenicienta. Ok, levanten la mano todos los que han visto la película Cenicienta, los muñequitos. Ok, todos hemos visto la Cenicienta, todos tuvimos niñez y los que no hemos tenido muchos hijos. Ok, entonces en la Cenicienta hay una parte donde le van a probar los zapatos a las hermanas de Cenicienta, que se llamaban Griselda y no recuerdo la otra. Sí, una se llamaba Griselda, no recuerdo cuál era la otra. Y había un momento que yo no recuerdo por qué, tenía que cantar. Y yo recuerdo la canción, era canto el ruiseñor, canto el la la la. Cuando les tocó a las hermanas de Cenicienta, eran tan discordantes la nota que arruinaron toda la armonía de la canción. Pastor Ricardo, ¿qué tiene que ver esto con el estudio de hoy? ¿Qué tiene que ver esto con el estudio de hoy del capítulo 5 del libro de los Hechos? Vamos a verlo, por qué hablamos en esta mañana de la nota discordante. Pero antes de comenzar el capítulo
4, yo quiero leerles, escuche bien, un texto de Apocalipsis 19, 11, 15. Dice: entonces vi el cielo y abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Diga conmigo: fiel y verdadero. Fiel y verdadero. Más alto: fiel y verdadero. Vuelvo a leer el versículo. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia y juzgaba y peleaba. Ahora está hablando de ¿qué? Del Señor Jesucristo. Y dice que el que venía en ese caballo blanco se llamaba como Fiel y Verdadero. Es decir, que cuando estamos hablando del fiel y verdadero, está hablando de la fidelidad de Dios a su palabra, la fidelidad de Dios a su obra y la característica más intrínseca que tiene el Señor, que es verdad. Dios es verdad. Ok, ahora entienda esto. Había un nuevo pacto con el Espíritu Santo en la nueva iglesia. Desde el capítulo 1 nosotros vimos cómo ellos reciben el Espíritu Santo, se consagran al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo comienza a hacer obras increíbles. Vimos en el capítulo número 3, vimos la sanidad del cojo. No tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate, y salió andando. Pero ahora en el capítulo 4 comienza algo súper importante. ¿Por qué? Porque recuerde que hay un pacto con el fiel y verdadero. Todo pacto que hagamos con el Señor es verdad. Estamos pactando con el Dios donde no hay sombra de maldad, no hay sombra de pecado. Un ser santo, santo, santo por la eternidad. Y ahora todos estos creyentes que a este punto, aleluya, son 5,000. En el primer discurso de Pedro se convierte en 3,000. En el segundo se convierte en 5,000. Y el número, dice la palabra, de los discípulos continuaba creciendo. La iglesia crecía, pero la iglesia crecía con un concepto de permanecer en la doctrina, de crecer en el Espíritu Santo, en el conocimiento del amor. Y ahora llega una etapa importante donde por primera vez alguien es la nota discordante cuando desobedece al Espíritu Santo. Pero mire cómo se encontraba la iglesia en este punto. Vamos a leer en el capítulo, al llegar al 5, vamos a leer en el capítulo 4, versículo 32. Escuche bien, al llegar al 5 comenzamos hoy. Ok, dice, no leas. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Si usted es estudiante de la nota, de la Biblia, está tomando nota. Primera característica, número 1, eran de un solo corazón y alma. Luego dice, y ninguno decía ser suyo su propio, nada de lo que poseía. Número 2, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Característica número 3, y con gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo. Número 4, abundante gracia era sobre todos ellos. Número 5, así que los que habían entre ellos, ninguno necesitaba ninguna cosa. Número 6, porque todos los que poseían heredades o casas la vendían y traían el precio en lo que lo vendían. Número 6, dice ahora, y lo partían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Número 7, y se repartían cada uno según la necesidad. Número, ¿qué? 8. Es decir, miren cuántas características, cuántas virtudes tenía la iglesia. Ahora, pero había una nota discordante, versículo número 5, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Ahora vamos a entender esto. Todos eran de un mismo sentido, todos estaban en un mismo corazón y todos tenían un pacto. Ese pacto no era con los discípulos, ese pacto era con el Espíritu Santo. Habían acordado, ¿puedes apagar eso? Todos
los discípulos habían acordado vender sus heredades. No la vendían toda. Es decir, escuchen bien, ellos no vendían de lo que tenían. Escuchen bien, vendían de lo que les sobraba. Ellos vendían lo que les sobraba. Eso lo vendían. Y una parte la traían y la ponían a los pies de los apóstoles. No era precisamente para que los apóstoles se enriquecieran, sino era para la obra del ministerio de Dios. Y cada una de estas personas eran fieles en lo que hacían. Ponían y vendían sus riquezas. Ahora, entiendan bien, en el trasfondo escritural histórico, Ananías y Zafira tenían fincas, pero eran fincas que costaban mucho dinero. ¿Por qué? Porque era para criar animales. Y esta finca producía mucho dinero. Ellos acordaron, como todos los seguidores, vender su posesión y dar parte de esa posesión a la iglesia. Nadie estaba obligado. Dar a Dios no es obligado. Ahora, si era un pacto que ellos tenían, ¿por qué no es obligado que demos de nuestras ofrendas y de nuestros diezmos a Dios? Número uno, porque el reino de Dios no está en bancarrota. El reino de Dios no está en bancarrota. Es decir, dice la palabra que Él es el dueño del oro y es el dueño de la plata. Dios no necesita nuestro dinero, pero sí necesitamos que Dios nos bendiga. Porque la bendición, tanto espiritual como económica, viene de parte de Dios. Y dice la palabra: busca primeramente del reino y su justicia, y el resto de las cosas vendrán por añadidura. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió la heredad y sustrajo del precio. Cuando la Biblia está diciendo sustrajo del precio, es que ellos vendieron, pero no dieron lo que supuestamente tenían que dar, sabiéndolo también su mujer. Es decir, que este matrimonio sabía lo que estaban haciendo. Es decir, había una mala intención. Ellos, vuelvo y repito, no estaban obligados a dar absolutamente nada. Yo estoy seguro que hubo quien no quiso dar y no pasaba nada. Yo estoy seguro que hubo quien dio más quizás de lo que tenía que dar. O quizás hubo quien dijo: voy a dar lo justo. Pero Dios es el que no conoce los corazones. Y dice: y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahora escuche bien, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese al Espíritu Santo? Dice Pedro a Ananías: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Yo quiero que usted entienda algo. Los discípulos, los apóstoles, no estaban mirando quién daba y quién no daba. Ellos estaban enfocados en la palabra. Pero a este punto, la unción tan grande que tenían los discípulos, principalmente Pedro, era una unción especial. Ellos no tenían un libro donde hoy nosotros tenemos un libro de la finanza, que entra, que sale, hay que pagar la renta. Ellos no tenían nada de eso. Simplemente venían y Dios daba abundantemente. Pedro no sabía quién daba y quién no daba, pero sí dice la Biblia que Pedro les dijo: ¿por qué el Espíritu Santo? Usted ha mentido al Espíritu Santo. ¿Quién se lo reveló a Pedro? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela todas las cosas. El Espíritu Santo conoce los corazones y el Espíritu Santo lo trae. Ahora, ¿cómo el Espíritu Santo trae la revelación a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los hijos de Dios? Cuando hay consagración, cuando hay comunión con el Espíritu Santo. Mire, y ahí está mi familia, está mi esposa. Rara vez usted me escuchará diciendo: ay, yo sentí de parte de Dios. Porque, hermano, decir yo sentí de parte de Dios o Dios me reveló es una palabra demasiado fuerte.
Usted tiene que estar seguro de que Dios verdaderamente le habló. Y si yo pienso que Dios habla de muchas maneras. Dios habla por el Espíritu Santo. Dios habla por la Biblia. Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla. Pero ¿qué sucede, amada iglesia? Que cuando el Espíritu trae la revelación, la trae según verdad. Y dice ahora, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? ¿Por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? Entienda esto. Así como el Espíritu Santo toma iniciativa para tratar con tu vida, también Satanás toma iniciativa para tratar con la iglesia. Que nadie piense, que nadie jamás piense que Satanás no quiere tratar con nuestras vidas. Que nadie jamás piense que Satanás no está interesado en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué está interesado en tratar con nuestras vidas? Porque Satanás ataca todo lo que es sagrado para Dios. Y usted es una persona sagrada para Dios. Usted es una persona donde Dios tiene propósito. Usted es una persona donde Dios dio su sangre. Usted es una persona donde Dios se sacrificó. Usted es la persona por la cual Dios resucitó. Usted es la persona por la cual Dios está sentada a la diestra del Padre. Usted es la razón por la cual el Espíritu Santo intercede con gemidos inexplicables por su vida. Y lo que es sagrado para Dios va a ser motivo de ataque de Satanás. Ahora, la iglesia crecía en milagro. La iglesia crecía en el conocimiento de la palabra, en la comunión. Era la iglesia que Dios soñaba. Pero el enemigo tenía que hacer algo. Por eso yo siempre le digo a mis hijos: guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando la Biblia está diciendo guarda tu corazón porque de él mana la vida, lo que está diciendo es cuida la vida que Dios te dio. Dios te dio una vida para que los propósitos de él se cumplan sobre ti y sobre cada uno de tus descendientes. Y nosotros no podemos estar a espalda de eso, porque si estamos a espalda a esta realidad, somos vulnerables. Ahora, la nota discordante: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón? Y dice ahora, para que mintieras al Espíritu Santo. Palabra clave. Hey, hello, estudiantes de la Biblia. Palabra clave: para que mintiera al Espíritu Santo. ¿Por qué, pastor, es una palabra clave en este versículo? Porque recuerde que comenzamos la introducción del mensaje en la revelación de quién es Dios para la iglesia y cómo Dios se revela a la iglesia. El fiel y verdadero. Y el pacto que Él hace con la iglesia, el pacto que hace contigo, el pacto que hace en tu matrimonio, el pacto que hace con tus hijos, el pacto que hace con las generaciones, el pacto que hace con los ministerios, el pacto que está haciendo con la iglesia, es según su verdad. Aleluya. Amén. Y todo lo que es verdad es razón de que Satanás lo ataca. Amén. Todo lo que es verdad es puro porque viene de Dios. Todo lo que es verdad es sagrado, y todo lo que es verdad tiene el propósito de Dios, el sello de Dios. Amén. Si usted lee en Primera de Crónicas, en el capítulo 21, dice la palabra de Dios, comenzando desde el versículo 1: y se levantó Satanás contra David. ¿Quién era David? El ungido. ¿Por qué Satanás se levanta contra ti? Porque eres ungido. Amén. ¿Por qué el Espíritu Santo viene contra ti? Porque hay esencia de Dios en ti. Amén. ¿Por qué Satanás viene contra ti? Porque hay propósito de Dios en ti. Amén. ¿Por qué Satanás viene contra ti? Porque le molesta la esencia y la gloria que ha de salir de ti, y él quiere apagar esa luz. Amén. El Señor, aleluya, repréndelo en el nombre de Jesús. Pero ahí viene la cobertura del Espíritu Santo, sobre la vida de la iglesia, sobre los ungidos, y viene la revelación. Mentiste al Espíritu Santo. Primera vez, escuche bien, primera vez desde el capítulo 1 del libro de los Hechos hasta el capítulo número 5, vemos que alguien va contra el Espíritu de Dios. Ahora escuche bien, en el capítulo 2, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, Pedro, lo que le dice la Biblia es: ustedes van a ser investidos
llenos del poder de Dios, para que ustedes sean testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, había un propósito de que la iglesia creciera firme, saludable en santidad. Amén. Dice ahora: ¿por qué no Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad, reteniéndola? ¿Qué sucedió aquí? ¿Cómo mintieron ellos? Vendimos esta heredad por X y X entregamos. Pero el Espíritu Santo dice: ustedes no entregaron X, ustedes no entregaron tal cantidad de dinero, ustedes dicen que entregaron y no entregaron. Recuerden, no era obligado que ellos tenían que dar, no era obligado que ellos tenían que dar, pero todo juicio era según verdad. Ahora se pone esto súper interesante. Dice: ¿por qué sustrajiste el precio de la heredad reteniéndola? No se te quedaba a ti, es decir, parte de esa dinero, dice, y vendida, no estaba en tu poder. Por favor, Saúl. No se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ok. No has mentido a quién, a los hombres, sino a Dios. A Dios. Es decir, el pacto no era con los hombres. ¿Con quién era el pacto? Nosotros podemos engañar a los hombres. Escuche bien. Nosotros podemos engañar a los hombres. Pero les digo algo: jamás a Dios. Amén. Jamás a Dios. La razón por la cual eres Dios es porque no puede ser burlado. Nosotros los seres humanos somos expertos en manipular. Y decimos: yo no soy un manipulador. Todos en algún momento hemos mentido. Hemos arreglado las circunstancias a nuestro favor, creyendo que vamos a librar. Pero déjeme decirle, no sé, hay un dicho que decimos en Cuba, que la mentira tiene patas que cortas, y al final Dios trae todas las cosas a la luz. La propia Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Y dice: ustedes, tú, Ananías, mentiste al Señor. Fíjense que primero dice: mentiste al Espíritu Santo, y ahora estás mintiendo ¿quién? Al Señor. Cuando está diciendo que mentiste al Señor, está hablando de la pluralidad. Está hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece Dios obrando de forma plural. Un solo Dios en diferentes funciones: Padre, Creador; Espíritu Santo, Consolador; Cristo, el Redentor. El Padre crea, Redentor el Hijo. ¿Por qué Redentor? Porque Cristo vino a salvarnos y a restaurar nuestras vidas. Y el Espíritu Santo para consolar a la iglesia. Miren esto, no solamente a la iglesia, sino que el Espíritu Santo convence de pecado al mundo. Amén. Ahora, entienda esto: si el hombre nunca hubiera fallado, si el hombre nunca hubiera pecado, no hay necesidad de un consolador. Porque ¿a quién va a consolar si no hay dolor, no hay pena, no hay tristeza, no hay pecado? No hubiera visto un redentor, porque la palabra redentor significa levantar al hombre de su condición de pecado. Si no hay pecado, no hay un redentor. Ahora, ¿quién estaría reinando? Dios. En la misma forma que reinó y reina desde el principio, cuando dijo: creemos los cielos y la tierra, y creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Alguien entiende lo que el pastor está explicando? Sí. Entonces, fíjense que ahora se complica, y ellos le están dando una teología a Ananías, y le está diciendo: le mentiste a Dios, le mentiste al Espíritu Santo, y le mentiste al Señor Jesús. You are in trouble. Man, you are in trouble. Estás en problema, papito. ¿Qué dice ahora, por favor?
dice, versículo, por favor. versículo 4, reteniéndola, que no se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Al oír Ananías estas palabras, ¡bum!, cayó Y expiró. ¿Qué significa expirar? Expirar es que el espíritu del hombre sale del cuerpo. Y eso significa muerte. Cuando una persona expira, eso significa que el espíritu, no de Dios, sino el espíritu que Dios puso en el hombre, sale del hombre. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra que el hombre fue creado ¿de qué? Del barro. Y que Dios sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ¿qué? Un ser viviente. Esto significa un alma viviente. Lo que esto significa, ese soplo del Espíritu Santo al cuerpo que le da vida, es una transición, diga conmigo, transición del Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Ahora, cuando Dios llama al hombre a su presencia, quita el Espíritu, y a eso se llama ¿qué? Expirar, que significa morir. Cuando Jesús estaba en la cruz, pronunció 7 palabras. Y la última palabra que pronunció Jesús, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y dice, y expiró, murió. ¿Qué le sucedió a Ananías? Cuando vino la revelación del pecado contra el Espíritu Santo, ¡boom!, dice, expiró, murió. ¡Wow! Tremendo lo que sucede aquí. Vamos a concentrarnos. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Cuando la Biblia dice vino gran temor, no está hablando de el temor a Dios que nosotros conocemos, que es adorar, respetar y obedecer en amor. Cuando está hablando de temor, está hablando sí de respeto, y está hablando de miedo literal. Imagínense que todo el mundo supo que el Espíritu Santo mató a Ananías. Hey, hay un dicho que dice: cuando usted vea la barba de su vecino arder, ponga la suya en remojo. ¿Se conoce esa frase aquí? Sí. Cuando usted vea la barba de su vecino arder, ponga la suya en remojo. Lo que quiere decir que lo que le pasó a Ananías me puede pasar a mí, le puede suceder a alguien más. Y esto trajo un asombro y miedo en la comunidad de los que se estaban convirtiendo y de los que escuchaban. ¿Por qué trajo miedo? Porque todo lo que ellos conocían hasta este punto eran de las maravillas y los prodigios de Dios, de los milagros de Dios, de la sanidad de Dios, de cómo marcó la diferencia desde que vino el Espíritu Santo a la iglesia. Y decían: wow, lo que está pasando en la iglesia es tremendo. Mira, Pedro, que era un pescador, un hombre de Burgos, que no sabía hablar, ahora habla y se convierte en 3,000 personas. Vuelve a hablar y se convierte en 5,000. ¿Qué está pasando en la iglesia? Vamos a la iglesia. Lo que va a traer a la iglesia, a la gente, es la unción del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando la gente viene y siente la presencia de Dios, el mover de Dios, el milagro de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, que cuando usted sale de esta puerta, sale diferente. Usted dice: I gotta go back. Tengo que regresar porque siento la presencia de Dios en mi vida. Aleluya. Pero a este punto dijeron: ya esto no se trata de un milagro. Hay un muerto en la comunidad de los cristianos. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo mató a alguien. ¿Por qué? Según dicen, mintieron al Espíritu Santo. Ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Qué sucedió después? Voy a leer. Dice: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Entienda esto. Vamos a hablar ahora, vamos al contexto histórico ético. Hablamos del contexto escritural histórico. Vamos a ver cuál es el contexto escritural ético. En los judíos, cuando moría alguien,
tenía que ser sepultado al instante. Número uno, porque los judíos entendían que la persona que moría tenía que ser sepultado lo antes posible, porque como número uno, los israelitas entendían que el cuerpo se podría pudrir. Por lo tanto, era una cuestión de ética y sanidad. Segundo, había un calor extremo en Israel. Tercero, honrar a la persona que estaba fallecida. Y como número 4, lo sepultaban al momento por un problema cultural. Rápidamente morían y lo sepultaban. Pero entienda ahora, mira lo que pasa. Voy a leer versículo 7. Vale. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Es decir, en tantos. Nunca la Biblia revela cuánto es. Le está preguntando lo que le preguntó Ananías a su esposo. Y ella contestó: Saúl. Sí. Ella contestó. Hey, tú desayunaste hoy. Sí, vamos, dale ánimo. Vamos a darle nosotros. Vale, Vamos. sí. Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Hasta ahí. Digo, sí, en tanto. Dice, ¿por qué? ¿Quién dijo? Pedro. Pedro, caballero, a este punto, yo no sé si usted entiende lo que significa la palabra escapado. El tipo está ranqueado. ¿Se entiende lo que significa la palabra ranqueado? Lo máximo. Pedro está lleno del Espíritu Santo. A Pedro no se le escapa una. Pedro tiene una revelación tremenda. Tiene una unción increíble. A este punto, él está lleno totalmente de la gloria de Dios y con una autoridad tremenda. Y le dice, escucha lo que le dice. Vuelvo a leer, por favor. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? ¿Qué versículo? Ajá. Versículo 8. Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Por favor, estudiantes de la Biblia ahí, subraye la palabra tentar. Subraye la palabra tentar. ¿Por qué es importante esta palabra? Dice: ¿por qué tentaste al Espíritu de Dios? La palabra tentar, o el verbo tentar, significa invitar a pecar. Escucha bien, la tentación no es un pecado. La tentación es una invitación a pecar. Cuando Pedro está diciendo ¿por qué tentaste al Espíritu Santo?, no significa en el original del griego invitaste al Espíritu Santo, sino probaste al Espíritu Santo. Te enfrentaste contra el Espíritu Santo. Distorsionaste la verdad del Espíritu Santo. No significa que tú tentaste. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por nada. Él es santo. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Y lo que significa es por qué enfrentaste al Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que todo pecado le será perdonado al hombre, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y lo que le está diciendo con la palabra tentar es en griego piriazo, que significa poner en prueba, disfrazar, distorsionar, tratar de engañar. Eso fue lo que hizo esta mujer. Mira lo que dice luego: he aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Miren esto, ¿por qué digo que Pedro está tremendo? ¿Quién le dijo a Pedro que le iba a suceder a Zafira lo mismo que le sucedió a la niña a su esposa? El Espíritu Santo le dijo: ok, tú hiciste eso, he aquí, donde mismo cayó y lo que mismo le pasó a tu esposo, te va a suceder a ti. Por ser que cómplice. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Usted piensa que entre mi ley y Dios no sabemos todas las cosas. Usted piensa que entre usted y su esposo no saben todas las cosas. Usted piensa que así como planeamos el bien en el hogar, también planeamos el mal. Qué bueno es tener un cónyuge, sea usted la esposa o sea usted el esposo, los cuales puedan entender y discernir la verdad de Dios.
Les digo algo, les doy un testimonio. En Cuba éramos muy bendecidos, porque teníamos el salario de la iglesia, una iglesia grande, teníamos un círculo infantil, teníamos una cafetería, teníamos una entrada económica importante. Mis hijos lo conocen mi familia. Nosotros no nos explicamos cómo cada domingo y cada semana en nuestra casa comían tantas personas. Pero mi esposa siempre me decía algo: tenemos que dar X cantidad de dinero a la iglesia, y sacamos el diezmo, pero decíamos, da más allá, porque hemos sido tan bendecidos. Porque vamos a justamente, ahora es conforme al corazón, y mientras más damos, más Dios nos bendecía. Y te voy a explicar por qué. Entienda que nosotros, mientras más da, más bendecía el Señor. No era porque Dios necesita nuestro dinero. No se equivoque. Dios no funciona, el reino de Dios no funciona con dinero. El reino de Dios funciona a través de la fidelidad y el compromiso y el pacto con Dios. Y la razón por la cual Dios nos bendecía algo es porque nos convertimos en un canal donde fluía la bendición de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que suceda con nuestras vidas, que sea un canal. Cuando Dios ve que tú eres dadivoso, que tú das, Dios dice, este hombre tiene un corazón conforme al mío. Este corazón es el corazón del adorador. Este corazón es el corazón del dador alegre. Y dice, Él está dando tanto que yo tengo que darle más para que Él sea y continúe siendo de bendición. Porque usted piensa que dice la palabra de Dios, al que tiene más, se le dará más, y al que tiene menos, se le quitará. Porque cuando usted tiene más, Dios te va a dar más. Y podemos decir, oye, pero qué injusto es Dios. ¿Cómo Dios da más al que más tiene, al que no tiene se le quita? Te voy a explicar por qué. Este es un principio bíblico. Si tú eres fiel en lo que tú das a Dios, Dios dice, este es un canal donde puede fluir mi bendición. Él no retiene lo que es mío para Él, sino lo que yo le doy, Él da a otros. Yo necesito. Pero el que tiene y toma lo que tiene y lo invierte en vicios y en otras cosas, te voy a decir algo. Y la pregunta aquí es la siguiente: bueno, ¿por qué en estos tiempos el Señor no mata cuando nosotros sustraemos o damos los diezmos o no damos la ofrenda? Una vez más, estamos viendo un tiempo de gracia increíble. Lo que sucedió en el libro de los Hechos es que la iglesia tenía que estar tan sana en todos los sentidos, porque el propósito era que saliera de Jerusalén y llegara a España. Que saliera de España y llegaba al África, y se necesitaba alcanzar todas las naciones, pero tenía que ser con gente fiel, y donde había una nota discordante había que sacarla, porque rompía la armonía del Espíritu Santo. Escuche bien, en la iglesia, en el reino de Dios, hay una armonía espiritual. Diga conmigo, armonía espiritual, donde todo suena hermoso, pero cuando hay una nota discordante, te voy a dar una buena noticia: si amas el reino, Dios la va a sacar. Donde hay una nota discordante en tu vida y la pones a disposición de Dios, Dios la va a sacar. Donde hay algo que pudre lo que es sano, Dios lo va a sacar. Pero te voy a decir algo: Dios tuvo que sacar a Ananías y a Zafira por muerte, para que todos entendieran. Ay, pastor, pero hoy no mata. No mata físicamente. Pero usted sabe que cuando nosotros robamos y mentimos al Espíritu Santo de acuerdo a la finanza, usted sabe qué es lo que pasa. Viene sobre nuestra vida un espíritu de pobreza, y decimos, pero ¿por qué mi vida no avanza? ¿Por qué yo gano dinero y se me va entre las manos? ¿Por qué todo el mundo ve a mi alrededor que prospera y yo no prospero? ¿Por qué nos falta un domingo a la iglesia y yo no prospero? Yo pregunto, ¿qué estás haciendo con lo que es de Dios? No es tuyo, es un fideicomiso, es un préstamo de Dios, es una bendición de Dios. Pero si tú coges tu dinero para los vicios, si coges tu dinero para cosas que no son para el reino y en pos del reino, lo que debes dar a Dios lo usas para ti, en tus deleites y en tus cosas, para satisfacer. Dios dice, ok, si tú puedes solo, yo te voy a dejar.
Así es en todos los aspectos de nuestra vida. Donde Dios ve que usted puede solo, Él te va a decir, ok, continúa. Tú no me necesitas a mí. Continúa tu manera. Continúa entonces, por favor, próximo versículo. Versículo 10. Ok. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Es decir, ¿qué pasó? Muerte instantánea. Continúa. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Es decir, vino nuevamente temor sobre la iglesia y sobre los que vieron a estas cosas. Versículo 12. Pero la mano de los apóstoles, y por la mano de los apóstoles, subraya la expresión por la mano de los apóstoles, lo que significa esto es por el poder de los apóstoles, por la unción de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos como unánimes. ¿En qué? En el pórtico de Salomón, es decir, en el templo de los demás, y ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, decían, ok, ¿qué vamos a hacer? Esta gente tiene un poder, cuando se acerca a esta gente algo pasa. La gente decía, ¿vamos a ir a ellos o no vamos a ir a ellos? Pero mire ahora, algo hermoso, diga conmigo algo hermoso. Leyendo el versículo, sí, por favor. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Es decir, el pueblo que unos lo rechazaban, pero el pueblo, los que veían y tenían el favor, lo alababan en gran manera. Continúa. Versículo 14. Ok. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Es decir, que continuaba creciendo los discípulos, tanto de hombres como de mujeres. Continúa. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, aleluya, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire al punto donde estaba este hombre. Por eso digo, Pedro estaba ranqueado, Pedro estaba en la cima, Pedro estaba increíble. Este hombre, este Pedro que se atrevió. Este Pedro que se atrevió. Y usted sabe por qué yo digo este Pedro que se atrevió. Porque Pedro se atrevió a caminar con Cristo. Amén. Porque caminar con Cristo es ganancia. Amén. Les voy a decir algo. Pedro era un hombre de un carácter violento. Pedro era un hombre que no entendía. Pedro era un hombre inmaduro. Pedro era un hombre que era diente por diente y ojo por ojo. Y usted recuerda cuando Jesús fue apresado, que vinieron los soldados. ¿Qué hizo Pedro? Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado. Y Jesús dijo, Pedro, no es con espada, hermano, deja la violencia. Y gloria a Dios, el Señor fue, tocó la oreja y restauró la oreja. Pero Pedro tuvo un tiempo de infracción espiritual en su vida, donde el Señor le dijo, Pedro, te voy a revelar algo. Déjeme decirle que hoy Dios te ve en un Pedro en miniatura. Di conmigo, yo soy un Pedro en miniatura. Yo soy un Pedro en miniatura. Y Pedro no sabía ni eso. Pedro decía, yo soy yo. Yo soy Pedro con mi característica, con mi inmadurez, con mi efusividad. Yo soy yo. Y Dios le decía, pero yo te voy a mostrar quién tú eres en mi propósito. Porque tú no quieres ser quien tú eres sin el propósito de Dios. Tú quieres llegar a ser quien puede ser en el propósito de Dios. Y le dijo, hey Pedro, entre todos ustedes, I'm gonna tell you something, te voy a decir algo. Yo quiero compartir un tiempo contigo. Qué cosa más hermosa. Terminaron de cenar y Jesús le dijo, Pedro, yo quiero tener una conversación contigo. Y se apartaron y le dijo, Pedro, tú me amas. Señor, tú sabes que te amo. Pedro, yo quiero estar seguro de que tú me amas. Pedro, Señor, yo te amo. Y por tercera vez le preguntó, Pedro, y yo estoy seguro que las lágrimas del Señor salían. Y dijo, Pedro, tú me amas. Yo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo.
Dijo: Pedro, apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas, sé el pastor de mis ovejas. ¿Qué encomienda le estaba dando Jesús a ese hombre que caminaba en su manera de Pedro sin el propósito, que caminaba en su manera sin la visión de Dios, que caminaba en su manera apartado de la gloria de Dios, pero que paso a paso, en la sabiduría divina, Dios lo fue acercando hasta que lo transformó? Pedro no entendía muchas cosas. Ahora vemos un hombre totalmente transformado por el poder de Dios, porque cuando otra vez y anteriormente el Señor le dijo: Pedro, quiero hablar contigo. Usted sabe que Pedro tuvo el mejor de los pastores, y usted tiene el mejor de los pastores, no Ricardo, sino el Señor Jesús. Amén. Y le dijo: hey, yo quiero hablar contigo. Y le dijo: Pedro, te voy a decir algo que no lo voy a decir a los demás. Se sentó aparte y dijo: Pedro, en una semana yo voy a morir. Escucha. Y Pedro dijo: Señor, yo iré contigo hasta la muerte. El Señor le dijo: Pedro, yo te digo que antes que el gallo cante 3 veces, tú me vas a negar. Y así fue. Pero cuando el Señor resucitó, que los ángeles hablaron a María Magdalena y a las mujeres, los ángeles le dijeron una palabra y le dijeron: el que busca entre los muertos no está aquí en la tumba, resucitó. Ahora escucha. Y no lo miró con odio, no lo miró con rencor, lo miró con tanto amor. Y cuando Cristo murió en la cruz, ahí no había nadie, ninguno de los discípulos estaban ahí. Solamente estaba Juan, el discípulo amado, y estaba la madre de Jesús. Pero todos los discípulos se habían ido y Pedro no estaba ahí. Le digo: ve y dile a Pedro que yo he resucitado, que vaya y que se encuentre conmigo. Yo me imagino cuando Pedro vio a su maestro, el abrazo que le dio, y le dijo: perdóname. Y cogió Pedro, come on, stand up. Y cuando lo abrazó, lo único que le hacía era esto: Pedro, todo está bien. Todo está bien, hijo mío. Todo está bien. Todo está bien. Yo estoy contigo, estoy aquí, no he muerto. Estás en mi propósito, estás en mi propósito. Estás en mi propósito. Todo está bien, Pedro, todo está bien. Todo está bien. Y así como Jesús abrazó a Pedro, te está abrazando a ti. Y te dice: todo está bien. Dale un aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Qué Dios tú tienes. Qué gran Dios tú tienes, iglesia. Ahora este Pedro ya transformado estaba ocurriendo, él estaba tan lleno, que Jesucristo sentado en el trono le decía al Padre: conocemos el corazón de Pedro, Señor, dale más, dale más, dale más, dale más de tu espíritu, dale más de tu espíritu. Desde el cielo el Espíritu Santo ministraba a Pedro, y desde dentro el Espíritu Santo ministraba a Pedro, y traían a los enfermos para que Pedro oraba. ¡Ey! Pero más que eso, donde pasaba Pedro, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Donde estaba Pedro sanaban los enfermos. Y quiero terminar, por favor. Pero versículo 16. Versículo 16. Y aún de las ciudades venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Traían enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Diga conmigo: tengo poder. Tengo poder. Dios más alto, iglesia: tengo poder. Tengo poder. Tengo poder. Tengo poder. Aleluya. Y cuando usted tiene poder, con el poder Dios te da un derecho legal. Amén. Y el derecho legal es ejercer el poder que Dios te da. Amén. Ese derecho legal es el derecho a ejercer esa autoridad. Ayer estuve con mi hermana. Tengo mi hermana más chiquita. Somos
¿cómo decirte? Un equipo increíble en todas las cosas. Y estuvimos hablando casi hasta las 4 de la mañana. Cuando dije, Jerry, yo tengo que dormir, yo vivo en Miami, tengo que dormir, que mañana tengo que predicar. Y estuvimos hablando tantas cosas espirituales, tantas revelaciones espirituales. Y ella me estaba diciendo que hace 2 noches, el perro, ella tiene un perro pequeño y empezó ladra que te ladra. Y el ladrido del perro la despertó y vio que el perro ladraba hacia una posición de la casa. Y cuando ella miró a la posición de la casa, ella vio una sombra muy negra que la definía totalmente con la figura de un humano, y que esa figura o ese ser, que el Señor lo reprenda, tenía las manos atrás y que la miraba con mucho odio, Ella lo reprendió, desapareció, se viró y se acostó a dormir. Y le dije, pero eso no terminó ahí. Escucha bien lo que te voy a decir. ¿Qué hace eso en tu casa? ¿Qué hace eso en tu casa? Dice la palabra de Dios que Satanás no tiene ni parte ni suerte contigo. ¿Qué hace eso en tu casa? Acosando, amenazando a tus hijos, tu matrimonio, tu economía, todo lo que tú tienes. Dice la Biblia que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Le dije, hermana, no lo puedes tomar a la liviana. No es que reprendiste, que fuiste para el trabajo otro día y se olvidó. No. Y le dije, lo que usted va a hacer, usted va a coger un cubo de agua bien limpio, usted le va a echar un aceite de oliva, y usted va a limpiar su casa y va a ungir su casa mientras usted limpia, y usted va a ir ventana por ventana, puerta por puerta, piso por piso, y usted va a ungir a sus hijos, usted va a ungir todo lo que hay en su casa, porque tú y tu casa son herencia de Dios. ¿Qué tiene que hacer eso ahí? ¿Qué tiene? Y lo vas a reprender, y de donde venga y de quien vino no lo necesitamos saber. Ahora lo que necesitamos saber es que aquí no puedes estar. Esto es casa de Dios, te vas en el nombre de Jesús. Y dice que caían los enfermos y eran sanados, y los demonios huían en el nombre de Jesús. Y termino, vuelvo a leer el versículo 16. Y aún de las ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanos. ¿Y todos? Dilo conmigo, iglesia. ¿Y todos? ¿Y todos? No, dilo más alto. ¿Y todos? Eran sanados. De tal manera que si continuamos en ese pacto de Dios, esta iglesia va a ser sede de la presencia de Dios. Y la visión que le quiero impartir a la iglesia es que de aquí saldrá gente llenos de Dios. Amén. No solamente aquí en Villarreal, sino en Castellón. ¿Dónde te vive, hermano? En Amazora. ¿Dónde más? En Honda, hasta los confines de la tierra. Amén. Porque como iglesia ungida vamos a marcar la diferencia. Amén. Que la gloria del Padre, la comunión del Hijo y del Espíritu Santo le bendiga. Amén. Amén.